Muy buenos días, muy buenas tardes. Mi nombre es Jairul Khan. El tema a presentar es la caracterización de láminas de hierro para núcleos de máquinas eléctricas. A modo de introducción, hoy en día los materiales magnéticos son ampliamente utilizados en la industria, formando parte de núcleos de transformadores y máquinas eléctricas tanto estáticas como rotativas. Es por ello que su estudio es bastante apremiante en materias teóricas y experimentales. Una de las partes principales donde son utilizados estos materiales corresponde al núcleo, el cual cumple dos funciones esenciales. 1. Concentrar y amplificar el campo magnético, y 2. Proveer de soporte mecánico a los elementos internos. Dada la importancia de estos materiales, este trabajo tiene como objetivo implementar un procedimiento para determinar la curva de magnetización de un hierro para el núcleo de máquinas eléctricas, así como sus coeficientes para calcular las pérdidas de energía en función de la intensidad de campo y de la frecuencia. Es por ello que se define como objetivo general determinar la característica de magnetización y pérdidas de energía en láminas de hierro para núcleos de máquinas eléctricas, mientras que con objetivos específicos describir los parámetros que definen la calidad y desempeño del núcleo de hierro, así como las pérdidas de energía asociadas a este en máquinas eléctricas. Identificar las distintas formas de determinar la curva de magnetización de materiales ferromagnéticos. Implementar un procedimiento para determinar de forma experimental la curva de magnetización de láminas de hierro. Y por último, determinar experimentalmente las características eléctricas y magnéticas de la lámina de hierro disponible. Algunas generalidades. Estudios han demostrado que ciertos materiales, cuando son expuestos a campos magnéticos externos, reaccionan con este y son modificados. Este fenómeno es conocido con el nombre de magnetización, y los materiales que poseen esta característica se denominan materiales magnéticos. Estos materiales se clasifican en tres grupos, los cuales corresponden a diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos, siendo estos últimos el grupo de interés para este estudio. Los materiales ferromagnéticos presentan las siguientes características. 1. Pueden ser imantados mucho más fáciles que los demás. Esta característica se debe a su gran permeabilidad relativa. 2. El campo magnético de los materiales ferromagnéticos varía en forma no lineal con respecto a la intensidad magnética, con excepción de pequeños rangos donde la variación es lineal. Y 3. Los materiales ferromagnéticos presentan saturación, histeresis y retentividad. Dadas las características anteriormente mencionadas de los materiales ferromagnéticos, se deben conocer ciertos parámetros que presentan, los cuales corresponden a campo magnético. Corresponde a la magnitud vectorial que da cuenta de la intensidad magnética. Intensidad de campo magnético. Se llama intensidad de campo magnético a la fuerza que se ejercita en el campo sobre la unidad del polo norte. Permeabilidad. Corresponde a la capacidad que tienen los materiales de afectar y ser afectados por un campo magnético. Histeresis. Resultado de la propiedad del material de conservar su imantación o de oponerse a una variación del estado magnético. Pérdidas por histeresis. Corresponde a la energía convertida en calor a causa del fenómeno de histeresis. Pérdidas por corrientes paráticas. Son aquellas originadas por corrientes que se producen por fuerzas electromotrices inducidas por los flujos magnéticos variables. Bueno, para implementar un procedimiento para determinar la curva de magnetización, así como sus coeficientes para calcular las pérdidas de energía en función de la intensidad de campo y de la frecuencia, se ideó el siguiente protocolo de acción. 1. Determinar máxima
valores máximos de inducción magnética y obtener la curva de magnetización. 2. Determinar las pérdidas en el núcleo a través del método del aparato de Epstein. 3. Implementar un método de separación de las pérdidas de energía en el núcleo. Y por último, obtención de coeficientes a partir de las pérdidas de histerias. Número 1. Determinar valores máximos para inducción magnética y obtención de la curva de magnetización. Para la obtención de la curva de magnetización se emplea el circuito de la figura 1, donde los elementos a utilizar corresponden a un amperímetro, un voltímetro, un wattmetro, una fuente alterna y un reactor. Una vez armado el circuito se debe seguir los siguientes pasos. Antes de energizar el sistema, verificar que la fuente variable se mantenga en la posición de tensión de salida cero. Verificar la corrección de las conexiones, energizar la fuente y verificar y elevar la tensión aplicada hasta un 30% sobre la tensión nominal. Comprobar el correcto funcionamiento de los instrumentos de medición. Y finalmente, reducir la tensión de salida de la fuente a cero y nuevamente elevarla progresivamente registrando los valores de tensión, corriente y potencia hasta alcanzar un 30% sobre la tensión nominal. Luego de haber obtenido los valores de tensión, corriente y potencia, para obtener valores de campo e intensidad magnética se emplean las ecuaciones 1 y 2 respectivamente, donde la curva de magnetización corresponde a las gráficas del campo sobre la intensidad magnética. Posteriormente, a partir de la obtención de los valores de campo e intensidad magnética, es posible obtener la permeabilidad magnética, de acuerdo a la ecuación número 3. Donde permeabilidad corresponde a la división entre el campo sobre la intensidad magnética. Posteriormente se procede al cálculo de las pérdidas en el núcleo, donde para la obtención de las pérdidas se emplea la forma de cálculo del aparato de Epstein, el cual emplea el circuito de la figura 2, donde para las mediciones se deben utilizar los siguientes instrumentos. 1. Wattmetro de bajo factor de potencia. 2. Amperímetro de valor efectivo. 3. Voltímetro de valor efectivo. Y por último, un frecuenciómetro. Luego de dispuestos los materiales a utilizar e implementar el circuito, se deben seguir los siguientes pasos. De la experiencia anterior, fijar el valor máximo de campo magnético, para luego calcular el valor de la tensión inducida en el arrollamiento secundario según la ecuación 4. Posteriormente, conectar la tensión al primario, ajustando la lámina hasta obtener el valor mínimo de corriente de excitación. Luego, se debe cortocircuitar el amperímetro mediante el interruptor S1 y regular la tensión de entrada hasta obtener en el circuito secundario la tensión inducida de valor anteriormente calculada según el punto 1. Para la medición, primero se debe leer el voltímetro y luego desconectarlo para leer el wattmetro, y de este último desconectar su circuito de potencial para leer el amperímetro. Finalmente, se debe ir disminuyendo la densidad de flujo por pasos 0.2 Weber partido metro cuadrado mediante la disminución de la tensión en forma gradual. Finalmente,
la potencia total consumida por el núcleo corresponde a la potencia usada por el wattmetro menos la potencia perdida en el arreglamiento secundario, según muestra la ecuación 5, donde, como la resistencia de carga en el circuito secundario es muy alta, se puede despreciar las pérdidas de potencia debido al arreglamiento secundario, quedando tan solo la potencia total consumida por el núcleo igual a la potencia usada por el wattmetro, que corresponde a la potencia inicial o potencia de entrada menos la potencia consumida por la resistencia del primario. Como se señaló anteriormente, la potencia calculada corresponde a la potencia total del núcleo, donde para poder separar dicha potencia es necesario implementar un método de separación de pérdidas, donde para obtener la separación de pérdidas se debe calcular valores de estas a diferentes frecuencias. Es por ello que se define potencia perdida por histéresis a una frecuencia F1, potencia perdida por histéresis a una frecuencia 2, potencia perdida por corriente parásita a una frecuencia 1, corrientes perdidas por corriente parásita a una frecuencia 2, potencia total perdida debido a una frecuencia 1, potencia total perdida debido a una frecuencia 2. Donde se plantea el siguiente sistema de ecuaciones dadas por las ecuaciones 7, 8, 9 y 10 respectivamente, donde la solución de estas ecuaciones anteriormente señaladas permite determinar las pérdidas de potencia por fenómeno de histéresis y potencia debido a las corrientes parásitas, como señala la ecuación 11 y 12 respectivamente. Una vez obtenido la potencia perdida por histéresis, es necesario obtener sus coeficientes, donde si consideramos la expresión de la ecuación 13, la cual se puede expresar de acuerdo a la ecuación 14, para luego aplicar el logaritmo a ambos lados de esta última ecuación, surge la ecuación 15, donde, como muestra la figura 3, corresponde a una línea recta donde el coeficiente, o más bien el exponente, corresponde a la pendiente dada por esta recta, mientras que el coeficiente es posible calcularlo a través de la extensión de la línea recta hasta alcanzar la recta del logaritmo de las pérdidas por histéresis, como se aprecia en la figura 3. A modo de conclusión, se debe tener muy claro qué variables se deben medir y cuáles pueden mantenerse como parámetro, además de los circuitos
emplear. 2. El uso del método de obtención de pérdidas dadas por el circuito equivalente del aparato de Einstein permite medir en forma indirecta la inducción magnética máxima a través de la tensión inducida. Y por último, si bien se logra establecer los pasos a seguir para obtener una buena caracterización de un material magnético para el núcleo de máquinas eléctricas, no se logra cumplir con el objetivo de determinar de forma experimental, debido a la contingencia sucedido en el país.